Bueno, a continuación vamos a ver algo de estudios desde el módulo de ejecutivo de SW. Ingresamos con el icono al menú principal, elegimos la opción de SW ejecutivo, elegimos de la base de datos el tambo analizar, como lo hacemos habitualmente, y posteriormente nos dirigimos hacia lo que es estudios. Tal cual lo muestra el cursor, hacemos un clic en estudios y vamos a ir a la primera parte, que es el análisis de rodeo, analizar rodeo. Aquí tenemos varias opciones con respecto a lo que es analizar rodeos y lo podemos ver que está dividido en pestañas. La primera pestaña es el análisis de rodeo como una foto del rodeo y tiene algunas características importantes. Esta es la parte que vamos a analizar a continuación. Tiene algunos detalles importantes. Bueno, ponemos primero la opción de buscar. Una vez que buscamos, comenzamos con el desglosamiento de la información. Y fíjense que hay algo que es importante. Aquí abajo tenemos lo que es la composición del rodeo, que es lo que estamos viendo ahora, la foto del rodeo actual, tal cual lo dije, y después tenemos en el sector derecho nuestro el estado de situación del SW. ¿Qué pretende hacer cuando nosotros hacemos un clic y elegimos la opción de rodeo del estado de situación del SW? Lo que pretende es mostrarnos algunos parámetros de tipos productivos, reproductivos, inclusive de descartes y crecimiento del rodeo, de manera sintética, fácil de interpretar y que por ahí nos permite ir evaluando cómo va yendo la evolución de nuestro rodeo. Lo primero que vamos a hacer es maximizar la pantalla, si vamos a trabajar sobre lo que es el análisis del rodeo, como dije yo, la fotografía. Para este rodeo en especial, nosotros lo vamos a leer como totales, como subtotales y como porcentajes. Este rodeo tiene 230 hembras subtotales, tiene 54 terneras, de las cuales 8 que representan el 14.8% de las terneras están tienen menos 90 días de vida. Hasta un año de vida tenemos 34, que es el 63%, y mayores a un año tenemos 12, que representa el 22.2%. Estas mayores de un año van hasta la edad que nosotros tengamos parametrizada para ser vaquillonas, que en el caso de este establecimiento son 450 días, o sea 15 meses. Las vaquillonas desde los 15 meses en adelante, nosotros podemos ver que tenemos 67. Esas 67 vaquillonas tenemos distribuidas de la siguiente manera: hasta 2 años, o sea, entre 15 meses y 2 años hay 49, que representan el 73%. Preñadas tenemos 16, que representa el 32,7%. Y vacías tenemos 33, que representa el 67,3%. De las vacías tenemos 24, que representa el 72,7% sin servicio. Con servicio no evaluado tenemos una, que es el 3%, y servidas vacías tenemos 8, que sería el 24% de los animales que nosotros tenemos de 15 meses hasta los 2 años, o sea, hasta los 24 meses. Entre 2 y 3 años tenemos 15, con la misma distribución de preñadas y vacías como teníamos en las de menos de 2 años, y mayores de 3 años tenemos una que está preñada. Para esto siempre es la misma distribución. Nosotros seguimos hacia abajo y vemos que tenemos 2 animales no paridos con indicación de rechazo, o sea, 2 vaquillonas con indicación de rechazo. Aquí tenemos una mención a los animales que tenemos, a las vaquillonas que tenemos abortadas. Para este caso es el 1,5%. Y posteriormente pasamos a lo que son las vacas. Tenemos 109 vacas
que representa el 47.4% del rodeo. De esas 109 vacas, 81 están en ordeño, que representan el 74%. En periodo de espera voluntario tenemos 10, que representan el 12.3%. En cualquiera de estos números, si nosotros, que están subrayados, si nosotros hacemos un doble clic, podemos ver cuáles son los animales de los cuales estamos hablando. Cerramos para seguir con el análisis y podemos ver de que las que están en periodo de espera voluntario, 8 vienen de parto normal y 2 vienen de parto asistido o parto anormal. En condición de servicio tenemos 44, que representan un 54.3%, sin servicio tenemos 10, que representan el 22.7%, con servicio reciente ninguna, con servicio no evaluado 18, que representan un 40.9%, y servidas vacías 16, que representan el 36.4%, vale decir, animales que han tenido servicio y que han sido posteriormente diagnosticadas vacías. Si seguimos con el análisis, vemos de que preñada tenemos 27, que representan un 33.3%, y en lo que respecta a la seca tenemos 19, que representan un 17.4% del rodeo de vacas activas, y que ninguna está vacía, las 19 están preñadas. Si seguimos podemos ver, y aquí hay un detalle interesante, para quienes hagan inducciones de lactancia, acá podemos ver cuántas hay, si están en ordeño, si están secas, en este caso para este establecimiento no hay ninguna, y con indicación de rechazo, que en este establecimiento tenemos 9, que representan el 8.3% del rodeo, de los cuales 7 están en ordeño y 2 ya están secas. Yo les dije hace un momento que es interesante ver en forma resumida la combinación de índices que tienen que ver con el funcionamiento del establecimiento, y rápidamente aquí en el SW lo podemos tener a un clic. Nosotros cliqueamos en estado de situación de SW y ustedes ven que aparecen una serie de ítems y de números que vamos a analizar a continuación. Nuevamente lo que hacemos es maximizar la pantalla, y lo que vamos a ver aquí es en resumen cómo está el establecimiento, teniendo en cuenta que el último tacto fue el 12/4 del 2012. En ese momento teníamos vacas activas en ordeño y seca 109, que representan un 100%. Los días que tenemos de las vacas que están en ordeño que permanecieron secas, los podemos dividir en promedio, y en mediana. O sea, ¿por qué promedio y mediana? Porque muchas veces en biología nos encontramos que cuando manejamos promedios, nosotros tenemos los extremos muy alejados en algunas vacas, que pueden hacer de que el promedio sea menor o mayor de lo que en realidad estamos buscando. O sea, vale decir, en biología es muy fácil que los extremos desvirtúen y saquen un poco de contexto o de realidad de uso al promedio. Entonces, ¿el promedio qué es? El promedio es cada vaca que tenemos en el tambo nordeño, cuántos días estuvo seca. Y tenemos un promedio de 72 en este caso. Mientras que la mediana, ¿qué significa? Es de todas las vacas que tenemos en ordeño, las dividimos al medio y vemos cuántos días de seca estuvieron. Entonces estuvieron 57 días. Quiere decir que hay algunas vacas, para este caso, que han estado más días, o sea, han estado corrido hacia la derecha y han estado más días que los 60 que podemos tener como objetivo. Pero cuando miramos cómo da el medio de nuestras vacas, el medio de nuestras vacas está dando 57, muy parecido al objetivo que nosotros tenemos marcado para el establecimiento. Las vacas en ordeño en este momento son 88, que representan un 80.7%, y los litros, el último control lechero realizado el 15/2 del 2012, fueron 25 litros 700. ¿Cómo estaban las vacas distribuidas? Las vacas están distribuidas de la siguiente manera. Esto es al día que nosotros hacemos el análisis, no al día del control lechero. El día del control lechero es este y no interfieren los otros índices. ¿Cómo estábamos? O cómo estamos, mejor dicho. En realidad, cómo estábamos al día 12/4, que es el día que hicimos los tactos y tenemos actualizada la base de datos. Teníamos 25 vacas que representan el 28%, con menos de 100 días de parida.
entre 101 y 200 teníamos 16 vacas que representan el 18%, y entre 201 y 300 días teníamos 29 vacas que significan el 33%, y con más de 300 días 18 vacas que significan el 20%. Esto es interesante porque podemos rápidamente ver cómo tenemos estratificadas las vacas que nosotros tenemos en producción en un solo reporte. Ahora bien, ¿cuántos días de leche tenían las vacas que estaban en lactancia? 221 días tenían, 221 días tenían de lactancia. ¿Qué significan los días en lactancia? Los días que tenían las vacas al día del último control lechero. Los días los días en leche se miden siempre no al día de hoy, sino al día del último control lechero. 221 días. Ahora bien, ¿cuántos días de parida? Ya no días en leche, porque esto está tomado al día que nosotros hicimos la última actualización del archivo, que sería para este caso el 12 del 4. Entre el 12 del 4 y el 15 del... entre el 12 del 4 y el 15 del 2, indudablemente que tenemos diferencias sustanciales, con lo cual pueden cambiar los parámetros reproductivos y tener los parámetros en leche no actualizados, porque indudablemente que hay un control posterior. 219 días son los días de promedio que las vacas tienen de parida, y 230 la mediana. O sea, acá nos indica que hay algunas vacas que están con más tiempo de parida, digamos, corrido hacia la derecha, hacia las vacas que más días de parida tienen. Fíjense que acá el promedio, indudablemente, como estamos en el mes de abril, hay varios partos, y el hecho de que hay 25 vacas con menos de 100 días, que es un 28%, hacen que el promedio baje, pero como hay algunas vacas que están lejos, la mediana se mantiene por encima del promedio. Fíjense que acá tenemos una situación inversa a lo que teníamos en días de seca. Ahora bien, seguimos hacia adelante y nos encontramos cómo tenemos nosotros en este momento las vaquillonas, que lo vimos en el cuadro anterior, pero aquí lo podemos ver de alguna manera más sencillo. Vaquillonas preñadas de más de 15 meses tenemos 25, que es el 38%. Vaquillonas vacías con más de 15 meses tenemos 40, que es el 62%. Terneras de menos de 15 meses tenemos 54, y acá hay un índice interesante, que es cuántas vacas activas tenemos por hembra no parida. En este caso tenemos 0.9 vacas por hembra no, o por vaquillona o ternera por hembra no parida. ¿Qué significa esto? Esto significa o que tenemos mucho nacimiento de hembras, o bien que tenemos una crianza que es relativamente lerda, con lo cual las vaquillonas están por encima de los 24 meses sin haber parido todavía. Entonces ahora lo vamos a ver, que esto se puede anidar con una cosita que hay más abajo, y nos vamos a dar cuenta de cómo podemos hacer el análisis. Pero es interesante saber, digamos, por cada vaca activa cuánta hembra no parida tenemos, para saber un poco la marcha de la recría y fundamentalmente también la marcha de nuestro rodeo en general, en cuanto a qué podemos esperar, si vamos a tener reposición, si no vamos a tener reposición, si podemos acelerar la crianza, si no. Indudablemente que es un índice que nos pone un semáforo para ver cómo estamos con las vacas paridas y las hembras no paridas. Acá tenemos algo de reproducción que es muy interesante. Básicamente hay un par de ítems que son muy interesantes, pero vamos a describirlos. El intervalo parto primer servicio en día, 77. El intervalo parto concepción en día, 155. Si nosotros hacemos la diferencia entre 155 y 77, y a eso lo dividido 21, que son los días que en promedio la moda da por ciclo sexual de la hembra, nosotros tenemos que nos van 3.7 ciclos desde que hicimos el primer servicio hasta que las dejamos preñadas, para las vacas que están preñadas, obviamente, ¿no? Entonces, si nosotros después lo cotejamos con los servicios por preñez que tuvimos en las vacas, que son 2,6, nosotros vemos claramente acá que tenemos más de 21 días en los cuales no hicimos nada. O sea, lo correcto sería que estén lo más parecido posible, no digo con diferencia cero, pero sí muy chiquita, los servicios por preñez
con los ciclos consumidos. O sea, cuando coinciden, indudablemente que no se nos han escapado ciclos. Pueden haber repetido, pero los ciclos no se nos escaparon. Para los servicios en Vaquillona tenemos 2,1 servicios por preñada lograda en Vaquillona, y en vacas abortadas tenemos 11 del total del rodeo activo, que representa un 10,1%, que esto obviamente es no solamente el momento actual, sino que eso es toda la historia de las vacas que hoy están en el rodeo. El total de vacas preñadas, el total, incluyendo las de ordeña y la seca, son 46, que representan un 46%, y acá vienen un par de ítems que son interesantes de que nosotros tengamos en cuenta. El primero es cuántas vacas se preñan antes de los 150 días de paridas. En este caso, de las 46, 31, un 67,4%. Este número es interesante verlo, pero por ahí podemos tener establecimientos de que tienen un número muy bueno acá, pero muy poco porcentaje de vacas preñadas sobre el total del rodeo. Con lo cual por ahí puede ser de alguna manera engañoso. Decimos que por encima de los 75 estamos en valores súper importantes, pero siempre y cuando tengamos prácticamente el 50% de las vacas preñadas. Esto lo solucionamos mirando el que está en negrita, que son vacas preñadas ante los 150 días sobre el total de vacas activas. Y este sí es un índice muy interesante. ¿Por qué? Porque nos marca la velocidad con que preñamos nuestras vacas, o mejor dicho, qué porcentaje de vaca teníamos preñada ante los 150 días, pero incluimos al rodeo entero. Las vacas vacías también cuentan. ¿Por qué? ¿Porque van a estar preñadas? No, seguramente que no, pero sí van a formar parte del rodeo. Entonces, si nosotros tenemos unas pocas vacas preñadas, con muy buena cantidad de vacas preñadas ante los 150 días, pero son muy pocas, en el rodeo no nos sirve. Mientras que si lo medimos sobre el total, ese número, por más que sea bueno, pasa a ser malo. Pero si lo medimos sobre el total del rodeo, donde las vacías nos van a estar influyendo en el cociente, entonces sí, ahí sí que el número realmente sirve. Y fíjense ustedes que del 64% que nosotros, el 67,4% que teníamos preñada ante los 150 días, pero sobre el 46% de los animales, cuando nosotros los llevamos a esas 31 vacas, el total del rodeo representa el 28,4%. Acá siempre decimos que cuando estamos del 35 para arriba, entre el 35 y el 40 sería la excelencia. No es fácil de lograrlo, pero por ahí en determinado momento se puede lograr. Y acá viene el otro ítem, que es cuántas vacas vacías hay por encima de los 200 días. Y otra vez lo mismo. Acá lo podemos tomar sobre las vacías, que representan un 33,3%, pero lo correcto es tomarlo sobre el total del rodeo, tal cual lo toma el INCALF, con lo cual el número es 16,5%. Vale decir, nosotros debiéramos tener como objetivo que este número sea de un dígito y como objetivo que esté por encima del 35%. En ese caso, si nosotros vemos esos dos números, nosotros estamos en presencia de un rodeo que reproductivamente se encuentra muy bien. El intervalo parto-parto futuro lo tenemos en 14 meses y el número de lactancia, 2,9 lactancias para las vacas que hoy están en el rodeo. Esto es interesante para saber cuánto de longevo es el rodeo. La edad del primer parto de las vaquillonas son 28 meses. Eso puede explicar en parte que nosotros tenemos menos de una vaca por vaquillona. ¿Por qué? Porque las vaquillonas paren 4 meses después de lo que debieran parir. Esto puede estar explicándolo a este número. La otra posibilidad muchas veces es cuando la recría es inadecuada. O sea, recrías aún peores que esta, ¿no? O sea, que paren mucho más lejos todavía. Acá viene otra cosa que vamos a poder anidar, pero nos vamos a poner en la última parte de lo que es el estudio de situación del SW, y es un poco la película de los últimos, en este caso, 12 meses. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que hubo 92 partos, de los 92 partos, 47 fueron machos y 45 fueron hembras, con lo cual nosotros tenemos un 51% de machos, un 49% de hembras. Obviamente que si nosotros miramos la cantidad de hembras nacidas que tenemos, estamos muy bien. Ahora bien, sigamos. ¿Cuántos animales nacieron muertos? 6. 5 machos y una hembra. ¿Cuánto es eso? Un 7% del total de partos. Un 5% de macho, un 1% de hembra. En la guachera, mientras los animales estuvieron en guachera, no tenemos registrados animales muertos.
En la recría tenemos registrados 3 hembras que representan el 5%, en las vaquillonas, digamos más de 15 meses de vida, una que representa un 1%, y acá tenemos las vacas adultas muertas 12 que representan un 12%, el número de vacas vendidas 1 que representa un 1%, pero sí tenemos todavía que vender 9 que las tenemos con indicación de rechazo, que es el 9%. Si nosotros tenemos en cuenta las vacas muertas y las vacas vendidas y las cotejamos con los partos que hubo en los últimos 12 meses, que fueron 25, son 25% el rodeo, nosotros tenemos que el crecimiento del rodeo fue de 12 animales, o sea, un 12%. Obviamente, cuando nosotros vendamos estas vacas, si hoy vendemos estas vacas y tiramos el estudio, acá vamos a tener un número 3, ¿por qué? Porque vamos a estar restándole 9 a las 12 que tenemos de más vaquillonas paridas que hembras muertas y vendidas, o sea, a las vendidas les estaríamos agregando 9, con lo cual serían 10, y entonces esto sería el 3%. Vale decir, si nosotros queremos evaluar el último periodo, por ejemplo, cómo fue el verano para este caso, entonces acá, en lugar de tomar 12 periodos, podemos estar tomando 3 o 4 periodos, hacemos la búsqueda nuevamente, y aquí todo lo que sea la foto, que es de aquí hacia arriba, como yo le dije, no va a tener modificaciones, pero sí va a tener modificaciones esta parte que es la película. Ahora ya no hay la cantidad de parto que había antes, sino que hay 31, 18 machos y 13 hembras, 58% de machos, 42% de hembras. Murieron 2, que representan un 6%, todos fueron machos, las mortandades al parto, ¿no? En Guachera seguimos sin mortandad y tenemos las recrías una muerta que representa el 2%, ninguna vaquillona, 5 vacas muertas que representan el 5%, la vendida se vendió en este periodo el 1%, con indicación de rechazo seguimos con 9, y fíjense acá cómo es el cálculo. 5 vacas muertas más una vaca vendida son 6. Paridas 5, o sea, hay menos 1, con lo cual para este periodo el tambo, lejos de incrementarse, disminuyó en un animal. Y así lo podemos ver para el tiempo que querramos, para los índices que nosotros querramos y para los meses de análisis que nosotros querramos evaluar. Acuérdense que siempre que cambiemos por defecto está en 12 meses, que es un año. Esto está en meses, no en ciclos, ¿no? Meses. Por defecto tenemos 12, que es el año, pero nosotros podemos estar jugando. Recuerden que no se modifica la parte de arriba, digamos, las fotos no se modifican, sí cambia un poco el final de la película o el análisis de la película. Esto nosotros podríamos estar copiándolo, como hacemos con muchas de las cosas, a Excel. Lo único que tenemos que hacer aquí es copiar valores. Tenemos que decirle si queremos, cuando copiamos al principio en el mes de enero, le decimos que deseamos incluir los títulos en el copiado que hacemos, y ya después cuando hacemos en febrero, marzo, abril o lo que sea, le ponemos que no. Yo voy a salir ahora, ¿no es cierto? Los valores de las dos últimas columnas, como le puse que acá no, son llevados para pegarlos en el Excel. Y así nosotros podemos ir armando una historia de esto. Porque acuérdense esto, que son fotos y películas al momento congelado en que lo hacemos. Si nosotros queremos ir teniendo la posibilidad de ir comparando cómo venimos, lo pasamos a un Excel y lo guardamos perfectamente sin ningún problema. Acuérdense que para eso, en lugar de seleccionar, copiar y pegar, más que nada porque, digamos, es una planilla múltiple que tiene compleja, que tiene para sus cálculos columnas, filas y columnas ocultas. Si nosotros ponemos, seleccionamos y ponemos copiar y después vamos a pegar, podemos estar pegando algún número que no corresponda, mientras que si lo hacemos desde este botón, nosotros copiamos nada más que los valores y siempre tenemos lo mismo. Bueno, esta es la primera parte de lo que es el análisis de rodeo, y a continuación vamos a ir viendo las otras pestañitas, las otras solapitas, como para ir teniendo una idea de cómo podemos avanzar en el análisis. Cerramos, salimos y bueno, estamos nuevamente en condiciones después de volver a seguir con los otros análisis.